Oigan, pues ya estamos en vivo. Chan, 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 chan. Seguimos con la serie Propósito, chicos. La vez pasada le dimos un matiz navideño a la serie Propósito. A los que vinieron, si se acuerdan qué es lo que vimos. Estuvimos platicando de hacer valer el nacimiento de Cristo. Jesús vino para redimir tu propósito, para que pudieras cumplir el propósito de Dios. Y si querías darle el verdadero sentido a la Navidad, tendrías que realmente hacer valer el nacimiento de Jesús en tu vida, cumpliendo tu propósito. ¿Sí? Vamos a comenzar con una oración mientras que aquí busco. Por cierto, el bosquejo está publicado en la página minaschurch.org. Nos pueden, por favor, seguir en las redes. Estamos transmitiendo en vivo en Facebook, en TikTok, en YouTube y Instagram. No, ¿verdad? Para que compartan el enlace. Acuérdense que si llegamos a más personas es solamente gracias a que ustedes nos permiten llegar a más personas, porque nos han censurado, chicos. Nos han borrado el canal varias veces. Y bajen el celular, chicos. No quiero competencia. Súbale. Bájenle, chicos, al celular. Pónganle vibrador, muting. Excelente. Ok, vamos a comenzar con una oración. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti para pedirte que tú nos sales por medio de este mensaje, Señor. Por medio de la administración de tu palabra, Señor. Habla a través de mí, cubre cualquier deficiencia que pueda haber de mi parte, Señor. Te pedimos, Señor, que tú te manifiestes, Señor, abriendo nuestro entendimiento y sembrando tu palabra en nuestros corazones, para que produzca el fruto que tú deseas en nuestras vidas, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Estamos viendo Propósito 6 y estamos haciendo un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo. La primera sesión vimos acerca de los principios básicos en el tema de propósito. Vimos que Dios todo lo crea con un propósito, que el propósito es el padre de toda normativa, que se descubre en el diseño, en el contexto, en el mandamiento, que el propósito él te dice el para qué, mientras que los mandamientos te dicen el cómo, que hay propósitos inmediatos, intermedios, finales, y abundamos un montón acerca de esta temática. Luego vimos que fuimos creados con propósito y vimos cuál fue el propósito del ser humano, porque tu propósito encaja dentro del propósito general por el cual fue creado el ser humano. Y el ser humano habíamos platicado que fue creado para vivir para siempre en una relación amorosa con Dios, para conocerlo y disfrutarlo, y en unión con Él representarlo en la tierra en la tarea de dominar y desarrollar y disfrutar la tierra para beneficio del prójimo y la gloria de Dios. Vimos cómo el propósito por el cual fue creado el ser humano se destruyó con el pecado, y Jesús vino a restaurar el propósito por el cual fue creado el ser humano. A tal punto se destruyó el propósito del ser humano que incluso el sabio Salomón, con todo lo que alcanzó, la plenitud del éxito y todo lo que logró en la vida, no logró encontrar propósito, porque el propósito solamente se restaura hasta que viene Cristo, ¿sí? Hasta la venida de Cristo, que viene a restaurar todo esto, la relación con Dios, la vida eterna, la autoridad para poder ejercer el gobierno de la tierra en representación de Dios. Vimos tu relevancia como propósito. Habíamos citamos la Biblia, obviamente un montón de pasajes de la Biblia, pero también citamos la película de Hugo, ¿se acuerdan? De cómo Hugo, en la película de Hugo, ¿cómo se llama? Hugo Cabret. Dice que todo tiene un propósito. Los relojes te dicen la hora, los trenes te llevan a un lugar, así que pensé que el mundo entero es una gran maquinaria. Tú sabes que las máquinas nunca vienen con piezas extras. Yo no podía ser una pieza extra, tenía que estar aquí por alguna razón, y esto significa que tú estás aquí por una razón también. Enseñando un principio básico en cuestión del tema de propósito. Tú no estás de más. Y la Biblia lo respalda constantemente. Tú eres necesario. Y tu función es importante, pero puede llegar a ser vital. Vimos también que por eso hay tolerancia a pesar de tus defectos, por la contribución, por el propósito que tú tienes. También vimos el efecto de la afectabilidad mutua, porque tú tienes una función dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la sociedad. Lo que hagas o dejes de hacer va a tener un efecto que no te vas a poder zafar de él. Y eso te lleva al principio de responsabilidad que comentamos. También vimos el diseño. Habíamos comentado que fuiste diseñado para cumplir tu propósito.
tu cuerpo, tu sexo, aún tu deseo sexual, tu personalidad, las cosas que amas, las cosas que odias, lo que te apasiona, tus talentos, tu familia, tu país, tu contexto, tu historia, tu experiencia, todo eso está fríamente calculado por Dios y diseñado para que puedas cumplir el propósito por el cual Dios te creó. También vimos que tu diseño por causa del pecado fue corrompido, ¿sí? Y también por causa del pecado hay una tendencia a la rebelión al diseño que Dios nos ha dado, ¿sí? Y negar el diseño, habíamos platicado que es negar tu propósito. Y ese buscar negar o rebelarse al diseño que Dios nos ha dado es una rebelión al propósito y se da por la ideología, la manipulación o la envidia que nos lleva a desviarnos de dicho propósito. Yo quiero lo que Él tiene y no lo que Dios me ha dado, ¿sí? Distinguir el diseño, habían platicado que es importante, pero hay que distinguirlo de lo sano, de lo enfermo, ¿sí? Tenemos que distinguir, oye, ¿cuál es el diseño como Dios me hizo? O sea, Dios, porque todos nacemos con naturalezas pecaminosas, tendencias pecaminosas, y eso no significa que es parte del diseño original. Pero en Cristo encontramos el diseño sano, el diseño al cual el ser humano fue hecho y al cual todos aspiramos. Cualquier diseño que se desvíe del diseño de Cristo, sabemos que es la parte enferma y que tiene que corregirse. Es que tú no puedes decir, es que Dios así me hizo. No, no. Estás descompuesto y hay que corregirte en tu diseño. Y Dios te llamó en Cristo Jesús para esculpirte, para formarte, para forjarte a la imagen de Cristo. ¿Sale? Y habíamos platicado que alcanzar la plenitud del propósito de Dios para tu vida va a requerir que seas desarrollado en esa imagen de Cristo. No solamente en santidad, sino en conocimiento, en virtud, en amor al prójimo y todo eso que te lleva a equiparte para que te parezcas cada vez más a Cristo, lo que menciona 2 Pedro capítulo 1. Todo eso es lo que vimos. Y hoy vamos a ver tiempos y escenarios, chicos. Algo que debes saber es que tu propósito no es algo monolítico, chicos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que no es como que Dios te da un propósito y todo se compone a dicho propósito. ¿Sí? Tu propósito está compuesto por propósitos subordinados. Aunque hay uno o varios propósitos principales que definen la razón de tu existir, no existe solamente eso en tu vida. Y tienes que entender esto. El propósito general de tu vida está conformado por diferentes etapas con diferentes propósitos, todos encaminados al cumplimiento del propósito principal. Fíjate, diferentes etapas con diferentes propósitos. Si no distingues esto, no entenderás que el camino hacia tu propósito es toda una travesía con diferentes etapas que tienes que atravesar, con diferentes propósitos que tienes que cumplir. Sí, no es como que, Dios me llamó con este propósito y es lo que voy a hacer ya mañana. No, es una travesía para llegar a cumplir eso. Y tienes que salir los diferentes propósitos que hay en las diferentes etapas en camino a ese propósito mayor. Tienes, por ejemplo, el caso de David. Sí. No sé si recuerdan de la historia de David, chicos, pero David fue ungido como rey siendo menor de edad. Él no tenía ni siquiera la edad para ir a pelear en el ejército. Es decir, era un teenager, era un adolescente, chicos. Sí, no tenía ni siquiera los 20 años. Era un chavito. Y cuando le pusieron la armadura de Saúl, ni siquiera podía cargarla. Sí. A tal punto que tuvo que irse con su vestidura de pastorcito, sus piedritas y hacer la guerra porque ni siquiera podía cargar ni la espada ni el equipamiento militar que tenía Saúl. Pero fue ungido como rey, pero no se encaminó a ocupar el reino inmediatamente. ¿Se acuerdan? Fue Samuel a ungirlo como rey a escondidas y lo ungió y no fue como que acto seguido ya lo coronan como rey y empieza a gobernar. ¿Sí se cuenta? No fue así. Era el comienzo de una travesía rumbo a ese propósito. Pero habría diferentes estaciones con diferentes propósitos para cumplir ese propósito mayor, chicos. Tenía que ser equipado para poder cumplir ese propósito. Fíjate, ungido para ser rey y no estaba listo para cumplir dicho propósito. Tenía que pasar por diferentes estaciones en su vida que lo iban a llevar a cumplir ese propósito por el cual Dios lo creó. Teníamos que la primera etapa el rey David fungió como pastor, ¿se acuerdan? Lo ungieron como rey y acto seguido, regrésate a cuidar las ovejas. Pero soy rey. No, regrésate. Sí.
Y él seguía cuidando las ovejas, chicos. De hecho, de ahí lo mandó llamar Saúl porque conoció sus habilidades musicales. Ese tiempo de pastoreo, era parte de la preparación. Los tiempos de solitud con Dios lo llevaron a estrechar su relación con Dios como ningún otro tiempo, chicos. ¿Por qué haces con pastor? ¿Con quién platicas? ¿Estás tú solo cuidando las ovejas? Sí, y no es como que vas a platicar con las ovejas ahí y tal cosa. No, lo único que tienes es tú y Dios. Y es ahí donde él se inspiró para escribir preciosos salmos como El Señor es mi pastor y demás. Fue un tiempo de adiestramiento musical. Él ahí en sus tiempos, cuidando al pastor, pues no hay mucho que hacer, pues él se empezó a adiestrar en la música, a tal punto que Saúl lo mandó llamar para tocar música, ¿se acuerdan? Para él, porque él estaba siendo perturbado por un demonio. Y cada vez que tocaba, como fluía la unción a través de él, la perturbación demoníaca se disipaba. Era tiempos también de adiestramiento como guerrero, no con soldados y demás, sino con ¿quién, chicos? Con osos y leones. Sí. Cuando venía un león a robarse una oveja, este adolescente no se quedaba con los brazos cruzados, sino que perseguía al león, chicos. Sí. Eso no lo hace la gente normal. Sí. Sí, pero el Señor estaba con él y era un tiempo de crecer en fe, de ver lo que Dios podía hacer a través de él. Sí, porque al momento de ver que, oye, me eché ayer un león, hoy me eché un oso, oye, te das cuenta y vas a ir agarrando confianza en eso y vas desarrollando tu fe. Ese fue el adiestramiento como pastor que fue crucial para poder edificar y equipar a David en lo que iba a ser su propósito, chicos. Porque no solamente fungió como rey, fungió como profeta y salmista. También tienes que, luego venció a Goliat, inmediatamente que hizo Saúl, lo puso como coronel de su ejército, como líder militar. Fue un tiempo de adiestramiento militar, un tiempo para aprender a dirigir ejércitos, un tiempo para foguearse en la batalla. Donde quiera que iba, decía la Biblia, ganaba David las batallas a las cuales Saúl lo mandaba. Incluso cuando Saúl mañosamente lo mandaba a batallas donde decía, está muy por debajo del número de los enemigos, seguramente va a perecer porque quería matarlo. Y aún así David ganaba batalla tras batalla, chicos. Fue un tiempo para foguearse en la batalla, cosa que lo iba a requerir ¿qué? Más adelante, porque como rey, ¿qué es lo que haces? Eres líder de los ejércitos. Luego continuó su capacitación en tiempos de persecución. Saúl se propuso matar al rey David. Y David, durante ese tiempo de persecución, fue un tiempo para forjar y probar su carácter. ¿Cuántas veces David no le pagó con bien el mal que Saúl le quería hacer? ¿Cuántas veces no le perdonó la vida? A él e incluso a Nabal, cuando no le quiso retribuir el bien que le estaba haciendo. Fue un tiempo para aprender incluso a recuperarse del fracaso. Llegó a los puntos bajos David, donde llegó a estar solo en una cueva y ahí, de cero, de nada, de tener nada, empezó a armar su ejército. 600 soldados de los más dulces de la sociedad, endeudados, deprimidos y demás, y los convirtió a todos ellos en porosos guerreros. Fue también, o en el caso de Ziklag, donde, oye, se robaron a las esposas y a los hijos. Sí, y David se levantó del fracaso más tremendo para poder rescatar lo que se le habían robado. Algo que lo iba Gilgal, exactamente. Algo que iba a utilizar más adelante. Porque en el reino hubo subidas y también hubo bajadas. Y David tuvo que aprender a recuperarse de todas ellas. Y luego vino su primera capacitación como rey, cuando fue coronado como rey, no de Israel, sino de Judá, donde estuvo gobernando por 7 años. Hasta que por fin fue coronado como rey de Israel a la edad de 37 años, chicos. De adolescente hasta los 37 años para ser coronado como rey de todo Israel. Imagínense, ¿cuántos fueron? O fueron tú que fueron 17 años. 20 años. Estamos hablando 20 años de preparación, con diferentes etapas, con diferentes propósitos, y David se tuvo que someter a cada una de las etapas con diferentes propósitos para poder cumplir el propósito de Dios por el cual Dios lo había llamado. Si él no se hubiera sometido, no hubiera podido cumplir el propósito final de Dios. ¿Sí estás viendo? Tienes también el caso de Moisés. Fue adoptado y criado como hijo de la realeza. ¿Se acuerdan?
Dice la Biblia, en Hechos 7:22, que Moisés fue instruido con toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra. Es decir, cuando dijo, Señor, yo soy tartamudo, estaba fingiendo. Sí, y el Señor sabía, fue elocuente y demás, chicos. Sí, nada más le daba penilla. Aprendió las artes, la escritura, el gobierno, todo eso. ¿Tú crees que fue casualidad? Acuérdate lo que habíamos dicho. Hay diseño en todo y hay propósito en todo. Y todo está encaminado hacia el propósito por el cual Dios te creó. No fue como que, ups, Moisés, pues te quitaron de tus padres y te crearon como pagano en la casa de Faraón. No, había propósito en todo eso. Sí, fue llevado por la experiencia, fue llevado a experimentar experiencia de abuso de los hermanos, ¿sí? De sus hermanos, los israelitas. Dice que un día Moisés, ya que había crecido, fue a ver a sus hermanos en sangre y pudo observar sus penurias. Fue criado, capacitado en las artes, escrituras, literatura egipcia, y luego confrontado con la situación de abuso del pueblo de Israel. Lo llevó el Señor por una experiencia fallida de convertirse en el libertador del pueblo. ¿Se acuerdan? Que quiso liberar a un israelita, mató al egipcio, y luego él esperaba que iban a conocer que, pues, que él podía ser el libertador que estaban esperando, y le reclaman a los israelitas, pues, ¿quién te puso a ti como gobernador por nosotros y vas a matarme a mí como mataste también el egipcio? Y cuando se dio cuenta de que se había descubierto que él había matado al egipcio, pues a correr, porque recibió el pitazo del faraón. ¿Sí? Intento fallido por convertirse en el libertador. Y luego el Señor lo llevó por un tiempo de solitud, de humildad y de vida familiar. Lo llevó al desierto, chicos, ¿sí? Donde se casó con la hija de Jetro, con Seforita, ¿sí? Se casó con Séfora y estuvo fungiendo como pastor 40 años, donde el Señor lo llevó a ser humilde, chicos. De ser rey, de ser príncipe, a ser pastor, chicos. Sí. De ser acá, estaba sobrecalificado para ser pastor. Sí. Sumamente así como que llenando el currículum y ¿qué experiencia tiene? No, pues tengo un PhD en Harvard de arquitectura y de Egipto y demás. Buscamos un simple pastorcito. Sí. Pero el Señor lo llevó a ese tiempo de solitud, de soledad, de humildad y de vida familiar, que era parte de ese proceso. A tal punto fue también forjado en ese proceso que a Moisés se le conocía como el hombre más humilde, sí, de todos los hombres en esa época. Y entonces en ese momento Dios lo convierte en el libertador del pueblo. Éxodo 3:10 dice, ahora ve porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Después de todos esos procesos, con diferentes propósitos. Dios lo levantó para cumplir el propósito por el cual Dios lo había creado, que era ser libertador del pueblo de Israel. Tienes también el caso de José. Fue el brazo derecho de su padre, el más mimado y orgulloso de la familia. Soñé, hermanos, que voy a gobernar sobre ustedes y así como que sin prudencia, con orgullo y toda la cosa. Y el Señor lo saca de ahí para forjarlo. Y lo lleva en una siguiente etapa como esclavo de Egipto en casa de Potifar para desarrollar habilidades gerenciales y probar su carácter y inyectarle una dosis de humildad que requería. Porque ya no estaba como el mano derecha de su padre, ahora estaba como un vil esclavo. ¿Sí? Luego pasó por acusado en falso a administrar la cárcel a donde fue llevado. Y ahí el Señor lo llevó a desarrollar el don de interpretación, porque no solamente soñaba, José también interpretaba, ¿sí? Y toda su historia le abriría la puerta para convertirse en el virrey de Israel. En el momento adecuado, él se iba a presentar con el rey de Egipto, donde le iba a ayudar a interpretar el sueño. Él ya tenía experiencia con respecto a eso. Y le propuso una estrategia administrativa para poder lidiar con la hambruna que se visualizaba que venía. Y él ya tenía la experiencia para lidiar con todo eso. Todo su historial, encaminado y diseñado para poder cumplir el propósito por el cual Dios lo había llevado. ¿Vamos entendiendo, chicos? Sí. ¿Tienes el caso de Jesús también? Jesús pasó por diferentes etapas en su vida. Sí, chicos. No por nada estuvo 30 años de su vida como incógnito, escondido del ojo público, en preparación para su ministerio. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Dice la Biblia que estaba en Lucas 2:56, que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Él estaba preparándose.
Sí, porque el propósito, como les comenté, no se cumple de la noche a la mañana. Dios te lleva por una etapa donde tienes que cumplir diferentes propósitos de acuerdo a la etapa por la cual Dios te lleva. Para luego Jesús, a los 30 años, comenzar su ministerio y ejercerlo nada más durante 30 años. Digo, durante 3 años. 3 años, pero bien efectivos. Dice, ya terminé. Chicos, ahí les encargo en Chagarro. Nos vemos en 2000 años. Y el Señor cumplió su propósito, chicos. Sí. Y así pasa para cada uno. Tú puedes hacer un recuento de tu historia y demás. Si tú ya te sientes que estás viviendo lo que Dios ha diseñado para ti, tú dices, wow, Señor, me llevó por tales o cuales procesos que me han permitido ahorita cumplir la función que Dios me ha dado. En mi caso, Dios me permitió, en su gracia, que fuera criada una familia disfuncional, propicia a heridas. Herido por mi padre, sin contacto físico afectivo, sin palabras de amor o valoración, sin hacerme sentir valorado y demás. Y era necesario, era perfecto que fuera así. ¿Sí? De ahí, ¿dónde creen que surgió el taller de sanidad emocional? ¿De una persona sana? No, de una persona herida. Forjado en situaciones difíciles. El Señor me lleva milagrosamente y abrió las puertas y demás a Michigan con una familia. Si yo me quejaba de mi familia, ya me dijo, da gracias por lo que tienes. Me llevó a una familia aún más disfuncional que me hospedaba y donde se vieron cosas terribles ahí, ¿sí? De abuso. Situaciones también de manipulación cuando empiezas a hacer tus pininos ahí en el noviazgo y demás. O situaciones de tacañería con mi familia donde no podía hacer cosas que quería hacer como joven porque no te daban la provisión necesaria. Llevado, el Señor abrió las puertas y milagrosamente me permitió ir a las mejores escuelas de la ciudad. Estuve en la Prepa Tech, en la UDEM, me permitió estudiar en Harvard e incluso ir a Suiza. Y dices, ¿cómo? Porque Dios abre las puertas para eso. Recuerdo cuando estuve en la Prepa Tech fue porque me quedé dormido para el examen de la uni. Y ya no había opción para ninguna otra escuela. Y recuerdo que no tenía la capacitación. De hecho, pedí asesoría a una compañera que iba a estudiar ahí. Y él estaba que no, Alberto, Chuy no va a poder pasar jamás el examen de admisión. Dios hizo la obra. Y luego sí. Se enojó porque era la única opción y no me quería de ocioso en la casa. Entonces Dios abrió las puertas ahí. Luego me dio la beca del 90% en lo de... Y demás, Dios abriendo puertas. Sí, todo tiene propósito en eso. Ahí el Señor me ejercitó con el celo evangelístico, compartiendo la palabra diestra y siniestra. También ahí fue en el tiempo de preparación donde Dios me expuso a autores cristianos, literatura cristiana y un estudio profundo de la Biblia que lo iba a utilizar después. ¿Sí? Señor, ahí en esta temporada empezó a desarrollarme en la escritura y en la organización de ideas. Por eso la habilidad para escribir y demás, no creas que fue como esa etapa de David donde estaba escribiendo sus salmos de pastorcillo. Así el Señor me estaba llevando durante esa etapa de estudiante. Fogueado también con la experiencia organizacional y empresarial, dirigiendo grupos de chavos en la prepa, en la universidad, en la vida profesional. Luego confrontado con los abusos de la autoridad eclesiástica. Todo era parte de, chicos, para lo que íbamos a estar viviendo y lo que iba a estar haciendo a hoy en día. Todo para eventualmente ejercer el pastorado y desarrollar el material de discipulado que ustedes tienen. Nada es casualidad. Episodios en los que no conocía mi propósito. Recuerdo que caminas con el Señor y dicen, fuiste creado con un propósito. Y yo, Señor, ¿cuál? Y nomás el Señor no me hablaba. Recuerdo cuando una tarde, una noche que estaba sufriendo ahí mi Via Crucis con la familia en Michigan, yo decía, Señor, ¿cuál es mi propósito? Y el Señor solamente me decía, venía el Espíritu Santo, me decía, a su tiempo te lo revelaré. Ahorita persevera y sométete a mis procesos. Y yo, es decir, aguanta vara, ¿sí? Que está forjando y trabajando en tu vida, ¿sí? En episodios donde quería salir con los chavos de la iglesia, como cualquier otro joven y demás, y yo, papá, oye, ¿me das para el cine? Y dice, no me pides dinero. y no me daba ni un 5. No hay dinero, de verdad. Sí, yo iba con el Señor, Señor, es injusto que yo me quede encerrado mientras que el resto de los jóvenes de la iglesia se la pasan muy bien. Y el Señor, escribe el libro que tiene que escribir. Y mientras que otros disfrutaban, estaba trabajando, escribiendo el libro que pudo publicar a los 21 años. Sí, porque había propósito en todo eso. En el episodio donde estaba como líder estudiantil, un amigo, recuerdo que empezó a decir, no, Señor, ya me reveló mi propósito, me dio tal visión y tal esto. Y yo estaba, wow. Y yo nada más volteaba para mí mismo y decía, Señor, ¿y yo qué onda?
Sí. A él se le revelas y a mí no. Y el Señor no me decía, ponte a chambear lo que tiene que hicieras. Porque nada más me ponía en proyectitos. Así como cuando Saúl con David, ve, ataca tal ejército, ve y puras misiones militares así, y así el Señor me traía una tras otra. Y yo, Señor, pero pues, la razón de mi existencia. Y el Señor, ponte a chambear lo que te dije que hicieras. En episodios cuando estaba como profesionista en la primera etapa, recuerdo, estuve como gerente en una empresa mexicana y el Señor me dice, renuncia y ponte a escribir el libro que te dije que hicieras. Ya conocen esa historia, renuncio y milagrosamente el Señor empieza a proveer lo necesario para que yo pueda escribir ese libro. Sí. Y luego también me dijo, cuida de tu abuelo. Y fue una etapa donde en los últimos años de su vida pude cuidarlo antes de que muriera. En la segunda etapa de mi vida profesionista, el Señor me dice, honra a tu padre y comienza un proyecto de seguros para poder solventar lo que he trabajado en esa materia. Y así comenzó con el negocio que ahorita nos sostiene, ¿sí? En episodios de noviazgo en mi vida, el Señor me decía, hey, mantente firme y santo porque estarás influenciando jóvenes, ¿sí? Pasa la prueba de la tentación. Y el Señor llevando por diferentes etapas, ¿sí? Hasta que viene el ejercicio del ministerio. Donde el Señor, oye, en la primera etapa, ¿saben quiénes venían? Muchas veces nada más venía Gustavo. ¿Quién era Gustavo? ¿Dónde está Gus? No, nada más él muchas veces. Comenzamos con Gustavo. Sí. Oye, y el Señor llevando por la etapa donde aprende a salir al taller de sabiduría culta. Sí, la gloria que hay en la pequeñez, en la insignificancia y demás. Cosas que el Señor te va preparando, chicos. Pero hay propósito en cada etapa. Y hay diseño en todo eso. Y es ahí donde te platico todo esto porque detrás de cada circunstancia que Dios ordena para tu vida, Dios tiene un propósito para cada uno de ellas. Y si tú quieres cumplir el propósito que Dios ha preparado para tu vida, tú tienes que discernir el propósito para cada etapa de tu vida. Si no, te vas a quedar estancado. Tienes el caso de Israel, chicos. Sí, de hecho, hay una aplicación, les puse el enlace, se llama Dios detrás de las circunstancias, donde abundamos al respecto. Pero el caso de Israel, tienes el caso donde Dios los saca de Egipto, los lleva al desierto, y no vieron a Dios ni discernían los propósitos de Dios en las etapas por las cuales Dios los estaba llevando. Israel no discernió el propósito de Dios para ellos en todas las penurias que vivían en el desierto. Y se resintió contra el liderazgo. El problema no era Moisés, ni Aarón, ni la falta de agua o la falta de comida, sino que Dios claramente los llevó ahí a pasar por ese tipo de penurias, chicos. Dice, Señor, ¿por qué? Y a veces pensamos que la agenda o el propósito de Dios es nuestra comodidad. ¿Por qué permites esto? Y el Señor sabía cuánto podían aguantar. Era como que nada más sentían tantita sed y ya se estaban sintiendo morir. Y el Señor a veces dices, sí, no aguantan nada. Su propósito, aunque sea a veces incómodo, siempre es para nuestro bien. Dice Deuteronomio 8, del 2 al 5 y versículo 15 al 16. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló, te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto, esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio agua que hizo brotar de la dura roca. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocían tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba, para fin de cuentas te fuera bien. Para que al final te fuera bien, chicos. Había propósito, sí, era forjarlo, era pulirlo, era ponerlo a prueba, era ver, desarrollar su obediencia y su santificación. Pero lo único que veían es que no estaban viviendo su ideal y culpaban lo que veían. ¿A quién culpaban, chicos? A Moisés y Aarón. ¿Por qué nos trajiste aquí? Como si Aarón y Moisés hubieran abierto el mar, hubieran mandado las plagas y hubieran hecho, fueron los autores del fuego en la columna de fuego o de nube.
De hecho, reclamaban. Dice, no, te basta que nos sacaste de Egipto, una tierra donde fluye leche y miel para matarnos aquí en el desierto y que además ahora nos trates como a tus súbditos. O sea, ¿era Dios el que estaba detrás de esto, sí o no? ¿Era Dios que los había llevado, sí o no? ¿Discernieron el propósito de lo que Dios estaba queriendo hacer? No. Entonces, cuando no disciernes el propósito de Dios en una temporada de tu vida, vas a buscar a quién culpar. No culpes a la noche. No culpes. Lo que hace la mercadotecnia, chicos. Lo que hace el Señor es que busquemos a quién culpar. A liderazgo, a familiar, además por la situación que te... Y buscaban a quién culpar y se amargaban la vida por ello. Números 11 dice, al populacho que iba con ellos le vino un apetito voraz y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? Eran comunistas, chicos. También comíamos pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos, pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada más que este maná. Moisés escuchó a las familias del pueblo que lloraban, cada una a la entrada de su tienda, con lo cual hacía que la ira de Dios se encendiera en el extremo. O sea, amargados. Chicos, porque cuando tú no decides el propósito de Dios para una temporada de tu vida, no queda otra cosa más que amargarte porque no estás viviendo tu ideal. O te sometes al propósito de Dios, ¿sí? Y matas a tu ideal, o te amargas viviendo un ideal que es imposible porque ¿quién va a ganar? ¿Tu ideal o el propósito de Dios? Dice la Biblia que el propósito de Dios prevalecerá. Su falta de discernimiento, lejos de ayudarles a cumplir el propósito de Dios para sus vidas, solo les ocasionó más juicio, más castigo. ¿Qué pasaba, chicos? Se quejaban y ¿qué les mandaba Dios? Serpiente, chicos. Ah, ¿te quieres quejar? ¿No estás a gusto? Vamos a darte una razón para que te quejes con justa razón. Sí. Esto se les ha aplicado a mis hijos. ¿Sí? Como que, ¿quieres llorar? Te voy a dar una razón para que llores como debe ser. Sí. Y Dios se las aplicó al pueblo de Israel. ¿Te quieres quejar? Ok, te lo voy a hacer difícil. Y si ya por sí estaba difícil la situación, les mandó serpientes en Números 21. Oye, ¿te quieres quejar de liderazgo? Sí. De que es bien difícil el desierto. Ok, te va a tragar la tierra. ¿Se acuerdan que se abrió la tierra, se tragó a los rebeldes y que fuego cayó? Sí. Y luego, oye, ¿te quieres quejar porque no tienes carne? Oye, Dios les envía una invasión de codornices y demás y comían carne hasta que les salió por las narices y se murieron de atragantados. Dios, al ver que no estaban alineando ese propósito y se quejaban, en vez de discernir el propósito de Dios para la temporada de la circunstancia que están viviendo, se revelaron ese propósito y Dios tenía que castigarlos y darles una situación peor de la que merecían. Wow. Si ellos se hubieran alineado, hubieran sobrellevado la situación con mayor alegría, hubieran visto cómo todo eso estaba obrando para sus bien, ¿sí? Y cómo efectivamente Dios los iba a llevar a propósito por el cual los había sacado de Egipto, que era ir a la tierra prometida. Son los maduros, chicos, hoy, los que ven a Dios detrás de las circunstancias. Te lo repito, son los maduros. Si ves personas y ves circunstancias, síntoma de inmadurez espiritual, chicos. Si te resientes con personas o circunstancias, síntoma de inmadurez espiritual. ¿Sale? Levante la mano. Oye, en cambio los maduros, Moisés, ¿cómo se sostenía? Dice la Biblia en Hebreos 11:27 que Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostenía en medio de la dificultad, viendo a Dios detrás de las circunstancias. ¿Cómo ves al invisible? Con los ojos de la fe, chicos, con los ojos de la mente. Sabiendo que Dios tiene el control de esa situación y que Él es el que está guiándonos o guiando al pueblo de Israel para ello.
Ok. Tenemos a Moisés, tenemos a David, chicos, también, que no se levantaba contra la autoridad. Sí. Decía David, ¿se acuerdan cuando tenía la oportunidad de matar a Saúl? Sí. Que le dijo, oye, estoy listo aquí para darle clavarlo con ¿cómo era? Una daga, no era una daga, era una lanza. Y David le dijo, no lo mates, pues ¿quién quedará inocente después de atacar al ungido del Señor? Seguro que el Señor herirá a Saúl algún día o morirá de viejo o en batalla. Que el Señor me libre de que mate al que él ha ungido. Pero toma tu lanza y la jarra de agua que están junto a la cabeza y luego vámonos de aquí. Fíjate lo que estaba haciendo. David estaba siendo forjado en su integridad. Era un tiempo de prueba donde pasa la prueba. Es un tiempo de persecución, un tiempo donde tienes que aprender a devolver con bien el mal que te están dando. Si no aprendes esto, no vas a pasar a la siguiente etapa. ¿Por qué? Porque no estás listo para ser rey. Imagínate cuando tengas ya la autoridad, ¿qué vas a hacer si tuvieras autoridad o poder? Si era una situación de o te sometes a eso o no vas a pasar a la siguiente etapa. Sí, tenía que pasar la prueba, chicos. Y no solamente no se resentía contra el que los maltrataba. David le decía a Saúl, ¿cómo es posible que este perro muerto maldiga a mi señor el rey? Exclamó Bisaí, el hijo de Sarva. Déjame ir y cortarle la cabeza. ¿Se acuerdan cuando estaban maldiciendo a David? Sí, cuando fue, cuando Absalón se levantó en contra de él. Salió de la ciudad y lo iban maldiciendo. Y exclamó David, le dijo a Abisai, déjame cortarle la cabeza al que lo estaba maldiciendo. Y David dijo, no. ¿Quién les pidió su opinión a ustedes, los hijos de Sarvia? Si el Señor le dijo que me maldijera, ¿quiénes son ustedes para detenerlo? Él consciente, ¿a quién estaba viendo David? ¿Veía a Sarvia? ¿Veía al que lo estaba maldiciendo? ¿Veía a Dios detrás de esto? Si es Dios el que lo ha levantado para maldecirme, ¿qué? ¿Sí? Estaba dispuesto a someterse, chicos, al propósito de Dios, al trato de Dios en esa situación, chicos. Así es. Tienes a José, chicos, que ve cómo sus enemigos eran usados por el propósito de Dios. ¿Se acuerdan en Génesis 45 cuando le dice, no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido? Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservarles la vida. Fíjate bien esto. ¿A quién veía José? ¿Veía a sus enemigos? Él discernió a Dios detrás de las circunstancias, incluso detrás de sus adversarios, y encontró el propósito de Dios para él. El Señor me lo envió aquí, ¿cuál es el propósito? Y se sometía al propósito, porque, chicos, hay circunstancias que tú no escoges. Hay gente que te traiciona, gente que te hace agachadas, que tú no tienes control de eso. Hay situaciones económicas o sociales o culturales o de la sociedad que tú no tienes control, pero Dios sí tiene control. Y cuando ves que Dios tiene control de ello y sabes que Dios lo está permitiendo en tu vida, tú sabes, hay propósito en ello. ¿Cuál es el propósito? Y te enfocas en discernirlo y alinearte a Él. Pasas a la siguiente etapa. Si no te quedas estancado. El pueblo de Israel no discernió el propósito de Dios para ellos, y murieron en el desierto. Porque, chicos, a Dios no le ganas. O te sometes a sus propósitos, o mueres ahí. Sí, estancado. Jesús, también, ¿qué hizo? Le sacó provecho a los que lo traicionaron. Judas lo iba a traicionar y dice, tu traición va a desatar lo que Dios ha escrito acerca de mí, lo que ha planeado acerca de mí. Mateo 16, 23. Aún de las personas poseídas. ¿Se acuerdan cómo Jesús le sacó provecho a un poseído? ¿Se acuerdan a qué poseído? A Judas. Después del bocado, Satanás entró en Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Sí, sabiendo que aún Dios
le saca provecho al mismo enemigo. Es que, no sabes, mi familia está bien poseída, además, Dios está detrás de todo eso. Sí, no, es que mi esposo parece que tiene el demonio. Tiene Dios control de todo eso. Y si se ríen porque saben que... Sabemos que si no lo han dicho, lo han pensado. Revelación de secretos. Sí. Y aún le sacó provecho a las autoridades establecidas. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a Pilato, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada desde arriba? Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Sabía que la autoridad que tenía Pilato sobre él era porque Dios estaba detrás de esta situación. Sí, Dios le había dado. Y aún a los demonios. Sí, dice la Biblia en 1 Corintios 2, del 7 al 8, que más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo lo entendió, porque de haberla entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Y hablando de los gobernantes, no estoy hablando de los gobernantes terrenales, sino de los gobernantes espirituales. El Señor incluso aún le sacó provecho a Satanás para poder desatar los propósitos de Dios para su vida, chicos. ¿Por qué? Porque cada circunstancia, situación que Dios permita en tu vida, sea con los actores que Dios utilice, endemoniados, demonios, enemigos, amigos, toda esa circunstancia es Dios detrás de ella. Y tú tienes que decir cuál es el propósito. Si no lo decía, no puede morir en ese desierto, chicos. ¿Estás entendiendo? Pablo igual vio a Dios detrás de las aflicciones en Asia. ¿Se acuerdan? En Asia pasó tremendas aflicciones, dice Pablo en 2 Corintios 1, del 8 al 9. Hermanos, no quiero que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. O sea, toda esa situación era, el Señor quiere equiparme con esta enseñanza y con esta revelación. Sí. Vio a Dios detrás de Satanás que estaba afectando su cuerpo. Dice que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero, ¿de quién? De Satanás, para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. O sea, veía el ataque del enemigo y el Señor, ¿por qué lo permites? Hay propósito. Es para evitar que me vuelva orgulloso. ¿Sí? Vio a Dios detrás de las enfermedades y muertes. Dice 1 Corintios 11, del 28 al 30, que por esta razón, le decía Pablo a la iglesia de Corintios, deberían examinarse a sí mismos antes de comer el pan y beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la cual algunos de ustedes están débiles, otros están enfermos e incluso algunos han muerto. Discernir el propósito de esas situaciones. El problema es que están deshonrando el cuerpo, ¿sí? El cuerpo de Cristo a la iglesia. Y nosotros como Israel, chicos, mi preocupación aquí es que te estés hundiendo o dejando vencer por las circunstancias que estés viviendo, o que estés alargando los procesos porque no has sabido discernir los propósitos de Dios para la temporada que estás viviendo actualmente. Mi preocupación es que veas solo a las personas y las circunstancias y no a Dios detrás de ellas. Mi preocupación es que aunque hayas visto claramente la mano de Dios llevándote a ti ahí donde estás, lo hayas perdido de vista en la situación que estés viviendo actualmente. Hay algunos que han vivido, que saben que Dios los trajo a esa situación, que vieron la mano de Dios enviando las plagas, abriendo el mar rojo, llevándolos ahí a donde están al desierto. Pero lo han perdido de vista igual que los israelitas. Mi preocupación es que por lo mismo, como no ves a Dios, no estés discerniendo sus propósitos. Que esa falta de discernimiento te traiga más castigo o un trato más severo sobre tu vida. Porque ¿qué es lo que hace Dios? Sí, ¿no quieres someterte a los propósitos para esta temporada de tu vida? ¿No quieres discernirlos?
¿Quieres aferrarte a tu ideal y lloriquear? Te voy a dar una buena razón para lloriquear. Y vienen las serpientes. ¿Vamos entendiendo, chicos? Mi preocupación es que es todo eso. Recuerda que si pierdes de vista a Dios detrás de las circunstancias, perderás de vista sus propósitos. Te lo repito. Si pierdes a Dios detrás de las circunstancias que estás viviendo, vas a perder de vista sus propósitos. Y si pierdes de vista sus propósitos, te vas a resentir contra lo que ves. Es que el líder, es que el pastor, es que la hermana, es que mi esposo, es que mi... You name it. Te vas a resentir. Sí. Tienes casos como que es que mi esposo no cambia, me sigue haciendo la vida de cuadritos y resentido contra el esposo. Sí. Es que mi esposa me humilló, no valora lo que soy, me menosprecia y cuestiona continuamente y resentido contra la esposa. Sí. Situaciones donde Dios nomás no sana los achaques y resentido con Dios porque Dios no hace la sanidad que esperan. O hermanos en los que están pasando rachas de pobreza y humillación y alargando el trato porque están enojados y resentidos por la situación que están viviendo. O gente preguntando por qué me permitió esta enfermedad, o por qué permitió esta crisis en mi matrimonio, o por qué Dios permitió que mi hermano, mi familia se enojaran contra mí y están ciegos a los propósitos de Dios, chicos. Pero déjame decirte, nada de lo que sucede en tu vida es casualidad. Hay diseño en todo. Y si hay diseño es porque hay propósito. Y tú tienes que entender cuál es el propósito. La gran problemática, chicos, o el problema, es que estamos más enfocados en nuestros ideales que en el propósito de Dios. Es que mi escenario ideal es este. Y Señor, mi propósito es este. Señor, pero quiero este escenario ideal. Y dice la Biblia en Proverbios 19:21. Fíjate lo que dice. Puedes hacer los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Puedes diseñar tu escenario ideal para cualquier situación. Es que yo quería que hubiera carne aquí en el desierto. Es que yo quería que fuera... Es que... El Señor, propósito. Tienes que discernir ese propósito. Porque tus ideales no siempre se alinean al propósito de Dios. Y si tú no aprendes a alinear su propósito de Dios, vas a resentirte con lo que estás viviendo. No le vas a poder ganar a Dios. No le vas a poder ganar. Sus propósitos van a prevalecer. ¿De qué sirve que pelees contra circunstancias que Dios ha ordenado para tu vida, para tu trato, para desarrollarte, para forjarte, para llevarte a tu propósito? ¿De qué sirve? Sí. Es o lo resistes o lo abrazas como Jesús. Señor, si es de mí, si es tu voluntad, pase de mí esta copa. Y el Señor dijo, es mi voluntad. Y Jesús dijo, la copa, le dijo Pedro, la copa que mi Padre me ha dado de beber, no la debe beber. Él ya la había aceptado y la había abrazado, chicos. O rezongas del propósito de Dios como Israel y mueres amargado en el desierto, o lo abrazas como Jesús, que aceptó la copa de sufrimiento que le fue dada y salió vencedor. De ti depende. Pero déjame decirte esto. De que te sometas al propósito de Dios en la temporada que estás viviendo, va a depender que pases a la siguiente. Porque como dije, el propósito por el cual Dios te creó está conformado por una serie de temporadas con diferentes propósitos. No avanzas en una, te quedas estancado en ella. ¿Vamos entendiendo, chicos? Creemos que nuestros ideales son la voluntad de Dios muchas veces, y que cuando alguien los bloquea, frustran la voluntad de Dios. Es que no te estás sometiendo a Dios porque estás... Dice Isaías 46:10, todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. No hay nadie que pueda frustrar el propósito de Dios para tu vida, chicos. No es como que Señor, ¿viste lo que me hiciste? Lo que me hicieron. Es que lo que me están haciendo, o sea, están frustrando tus planes, tus gloriosos planes para mi vida. Y el Señor ve y dice,
¿No? ¿Todo va de acuerdo a lo planeado? Señor. Nos han tocado administraciones que me decían, es que yo soy su hija, Dios no puede permitir que me traten así a una princesa, a una hija de Dios. Si vieras lo que hizo con su hijo. Ya estamos. Al unigénito de Dios. Es que Dios no quería que me frustraran mi boda. ¿Sí? O Dios quería entrar en tal cual escuela y Dios lo cerró, o están amargados porque no se les dio el ideal, pensando que eso frustra el propósito de Dios. ¿Sí? Cuando muchas veces se contrapone, la verdad es un deseo de la naturaleza pecaminosa. Y se olvidan de Jesús, de Pablo, de José, que en medio de las situaciones difíciles, Dios estaba teniendo un soberano control de todo ello y cumpliendo el propósito de Dios para sus vidas. Pensamos que Dios perdió el propósito, pensamos que Dios perdió el control sobre nuestra vida. Dice Mateo 10, 29 al 31. ¿No se dan cuenta que se venden 2 gorriones por una monedita? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él es el que tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen mucho más que muchos gorriones. Y a veces pensamos que Dios ya se olvidó de nosotros porque cuando está todo fríamente calculado y es tu responsabilidad, ¿cuál es el propósito de Dios para esta temporada? ¿Qué es lo que quiere Dios que haga? Que aprenda, que forje, que desarrolle. Si no me someto a eso, me puedo estancar ahí en ese desierto por el cual atravieso por tal situación. Y esa es la manera chicos, en la que uno madura. Sí. Cuando situaciones en mi vida, o sea, cuando yo iba con Dios, quejándome de mi papá, y el Señor me decía, no es tu papá, soy yo. Yo voy a utilizar las deficiencias de tu papá para forjarte a ti. Sí. En los casos donde yo iba con Dios, quejándome de la familia de Michigan, el Señor me decía, soy yo. Sí. Y lo manifestó desde el inicio por cómo abrió las puertas. En el caso de la economía, cuando no me daban para salir con mis amigos de grupos jóvenes y demás, el Señor decía, era yo. Sí, detrás de eso. No era Satanás quien me zarandeaba, era Dios. En los tiempos de frustración y estancamiento en mis proyectos era Dios. Sí, cuando caí de un proyecto empresarial y demás a trabajar de telemarketing de noche hasta saliendo en la madrugada, era Dios. Cuando estaba sin recursos, era Dios. En el caso de la problemática y todos los conflictos de la boda que yo tuve cuando me casé con mi esposa, era Dios detrás de todo eso. Dios está detrás de cada cosa. La madurez se manifiesta en el arte de ver a ese Dios incógnito cuando nadie más lo ve, chicos. Cuando no lo ves, cuando lo pierdes de vista sus propósitos. Es una clara señal de inmadurez. Muchas veces no queremos verlo. ¿Sabes por qué? Porque no queremos renunciar a nuestros sueños e ideales. No queremos abrazar por completo el propósito de Dios. Porque muchos de los propósitos de Dios vienen con cara y con sabor desagradable. Pero son gloriosos. Sí, son gloriosos. Ver a Dios te permite discernir su propósito y aprovechar las circunstancias a tu favor. ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Quiere forjar, ¿qué quiere forjar y cambiar mi corazón? Tratar como si a lo mejor quiere tratar contigo, enseñarte humildad. Bueno, pues coopero y me humillo. ¿Qué quiere, Señor? ¿Que perdone? ¿Que aprenda a escuchar y aprovechar la aprobación de Dios antes de los hombres? Pues me aprendo a escuchar a Dios antes que la aprobación de los hombres. ¿Qué quiere que aprenda? ¿Qué quiere que me capacite? Me aplico. Sí, y aprendo. ¿Qué quiere que ponga en práctica en esa etapa de mi vida? ¿Qué de lo que me ha enseñado quiere que ponga en práctica? ¿O qué quiere probar en mí en esa etapa? ¿Quiere ver si le soy fiel o no? ¿O si realmente le obedeceré en las buenas o las malas? ¿Qué experiencia para mi propósito quiere darme? ¿Qué cosas quiere que viva para equiparme para el propósito? ¿O qué beneficio o obra a favor del reino quiere que haga en esa etapa? ¿Qué buena obra quiere que haga en esta cual situación?
¿O qué peso de gloria quiere añadir en mi vida con la situación difícil que estoy viviendo? Tienes que discernir el propósito de la etapa por la cual Dios te está llevando, chicos. Dios tenía un propósito para el pueblo de Israel, llevarlos a la tierra prometida. No discernir el propósito de Dios para el desierto. Murieron en el desierto. Tú no estás llamado a morir en el desierto. Tú no estás llamado a morir estancado. Sí. Tú tienes que discernir el propósito de Dios para tu temporada, abrazarlos y someterte a ellos. Como José, que diseñó los propósitos. ¿Se acuerdan? Como les dije. Que le dijo a sus hermanos, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, porque en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar sus vidas. Sí. O Jesús, cuando lo estaban traicionando, y Jesús, consciente que Dios está sobre todo eso, le dice a sus discípulos, el Hijo del Hombre sigue su camino tal como está escrito acerca de él. Nadie me está desviando de mi propósito. Al contrario, lo están desatando. ¿Vamos bien, chicos? Sí. Entonces, discernir el propósito para las diferentes etapas que vives. Pero también hay un tiempo para cada escenario. Hay un tiempo para cada escenario que Dios te da para tu vida. Van juntos. El discernir el propósito para una temporada es discernir el propósito de la circunstancia que estás viviendo, chicos. Porque una circunstancia que vives siempre se da dentro de un lapso de tiempo. Entonces, si tú discernes el propósito para la circunstancia que estás viviendo, estás discerniendo el propósito para ese tiempo que estás viviendo. ¿Vamos bien? Y la Biblia dice que hay una temporada para todo. Eclesiastés 3, del 1 al 8 dice, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para sembrar, un tiempo para cosechar, un tiempo para matar, un tiempo para sanar, un tiempo para derribar, un tiempo para construir, un tiempo para llorar, un tiempo para reír, un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras, un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse, un tiempo para buscar, un tiempo para dejar de buscar, un tiempo para guardar, un tiempo para botar, un tiempo para rasgar, un tiempo para remendar, un tiempo para callar, un tiempo para hablar, un tiempo para amar, un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Y dice que todo Dios lo hizo hermoso a su tiempo, chicos. Sí. El tiempo es crucial, discernir los tiempos son cruciales y tú lo discernes por las circunstancias, las características de las circunstancias que estás viviendo. Dice Primera de Crónicas 12:32 que de Isacar 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer. Porque cuando discernes el propósito de Dios en los tiempos, en las etapas que estás viviendo, vas a discernir los propósitos de Dios, la voluntad de Dios para tu vida, qué es lo que Dios quiere que hagas en esta temporada. ¿Sí? Y hay tiempos en nuestra vida con sus respectivos propósitos, chicos. Hay tiempos de prueba y preparación. Dios te va a llevar por tiempos de capacitación, tiempos de experimentación en varias partes, donde pruebas aquí, pruebas acá, donde te estás autodescubriendo. Un tiempo de prueba en el desierto te va a llevar, Señor. Tiempos de situaciones difíciles, haciendo lo que no te gusta. Dios va a forjar en ti cosas básicas, indispensables para que puedas lidiar con la siguiente fase. Dios te va a llevar por esa temporada. También hay tiempos durante el día, chicos. Porque no somos, como habíamos comentado, no somos personas que tienen solamente un propósito, sino que vivimos por varios propósitos. Típicamente tenemos varios propósitos de acuerdo a las diversas áreas en las que estamos involucrados. Y si quieres cumplir todas las obras que Dios preparó de antemano para ti, debes reconocer las responsabilidades que te ha puesto y respetar los tiempos, los propósitos para cada tiempo. El tiempo para ser papá, el tiempo para ser esposo, el tiempo para fungir como profesionista o como ministro compartiendo la palabra o como amigo. Pero tienes que saber cuándo es el tiempo para cada cosa y no le puedes robar uno al otro. Doy gracias a Dios por la vida de mi esposa que siempre me guarda que, hey, nuestro tiempo de pareja, tu tiempo para tus hijos y demás, porque no se puede quitar o no se le puede robar el propósito a sus tiempos asignados. Pero también hay etapas de nuestra vida, chicos. Hay propósitos que cumplimos de acuerdo a cierta temporada. Por ejemplo, Jesús, en su primera venida, cumplió con la función de predicador.
¿sí? Sanando, predicando de forma itinerante en todo Israel. Y en la segunda, ya no va a fungir como predicador, va a fungir como rey. ¿Sí? Hay propósitos que Dios ha asignado para tu vida como soltera y otros como casada. Hay empresarios que Dios llama, por ejemplo, que Dios cumplió una temporada como empresarios, trabajando, desarrollando productos, servicios que bendecen a mucha gente, para luego dejar todo eso para dedicarse por completo a predicar la palabra de Dios. Hay temporadas, hay fases, y tú tienes que discernir a dónde el Señor te va llevando y cuáles son y cuándo el Señor está marcando los tiempos, ¿sí? De cambio. Porque cuando hay tiempos de cambio, hay cambio de propósito, chicos. ¿Sí? Y eso nos lleva a los ciclos de vida. Dios ha asignado diferentes líneas de tiempo para cada persona, aunque hay ciertas cosas que son generales para todos los cristianos. En diferentes temporadas, pero son etapas comunes. Etapas donde Dios te forja el carácter, te va a llevar por hornos, por el desierto. Eso es un común denominador en todo cristiano y no te lo vas a poder saltar. Va a llevar por tiempo donde te lleva por afoguearte en el servicio. Sí, es algo general. Pero eso puede variar de persona a persona. Pero hay tiempos que Dios ha ligado a los ciclos biológicos de la vida, chicos. Y ahí no hay vuelta atrás en ese sentido. Y tú tienes que aprender a discernirlos y a respetarlos. Ciclos determinados por nuestro desarrollo biológico, cognitivo y emocional, chicos. Hay tiempos idóneos para cada actividad de acuerdo a dicho desarrollo. Pablo decía en 1 Corintios 13 que cuando era niño, hablaba y pensaba y razonaba como un niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas como de niño. En Gálatas 4, del 1 al 2, dice, mientras que el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. El niño, como si fuera un esclavo, porque tiene que someterse a sus padres en todo, para su beneficio. Es mayor de edad, ya es libre. ¿Sí? Y dentro de esa etapa biológica, chicos, todos pasamos por ella. Nacimos y primero fuimos bebecillos. Es raro imaginarnos a algunos de ustedes de bebés, pero todos pasamos por esa etapa, chicos. Sí. Una etapa de inconsciencia, donde el Señor nos lleva a desarrollar funciones básicas como comer, dormir, aprender a comunicarnos, de total dependencia, y donde uno empieza a desarrollar su propia individualidad diciendo sí, no, mío. Sí. Son los primeros pininos de bebé, chicos. Y son etapas muy importantes. Sí, donde el contacto físico afectivo de los padres y demás va desarrollando esa seguridad y eso le va dando ese nutriente emocional que el niño va a requerir de más adulto, chicos. Pero luego pasar a la etapa de niño, de entre 3 a 12 años, donde se hacen kinder y primaria. Y ahí los padres ponen los fundamentos. Y es un tiempo donde aprenden disciplina, modales los niños. Se establecen las creencias básicas, comienza el conocimiento académico, experimentan y aprenden a ser amados. Es la etapa de juego, de independencia en cosas básicas como lavarse, vestirse, tender la cama. Es la etapa de la irresponsabilidad donde ellos no tienen que cargar con ninguna responsabilidad de adulto todavía. Sí, son libres para jugar y cumplir con la responsabilidad de la escuela, sin preocupaciones, de obediencia total a los padres, lo que llama Pablo esclavitud. También para tomar una decisión por Cristo. Esa es la etapa idónea, porque tan pronto tiene conciencia y ya empieza a razonar, es compártele de Cristo. ¿Sí? Es un tiempo para que tome la decisión por Cristo. Y es ahí donde, por ejemplo, nosotros, a nuestros hijos de pequeños, en esa etapa, ¿sabes qué les dimos? El taller de sanidad emocional. Ya serían entre ellos, se peleaban entre ellos y ya sabían hacer sus cuartitos. ¿Sí? Y con un conocimiento de la Biblia en general. Órale, devocional familiar y la historia de David, la historia de Daniel, Sadrach, Mesach, todas esas historias de la Biblia, conocimiento general.
Pero luego llega la etapa de adolescencia. Sí. De 12 a 18 años, secundaria, preparatoria, donde se tiene el ímpetu, pero sin sabiduría, sin conocimiento. Todas las ganas, toda la energía, pero sin la experiencia, sin la sabiduría. Es un tiempo de mayor independencia y responsabilidad, pero de inmadurez e inexperiencia. Tienen el deseo de disfrutar los placeres de adultos sin sus responsabilidades. Es un tiempo aquí donde Dios empieza a forjar carácter, dominio propio, necesario para las demás etapas, chicos. Donde aprenden a someterse, donde son fácilmente influenciables y tienen que aprender a resistir la mala influencia, donde son probados y afirmadas las convicciones y sus creencias. En esa etapa muchos no claudican de su fe porque no tuvieron los suficientes fundamentos. Aquí en esa etapa de jóvenes y adolescentes es ahí ideal que las personas de los adolescentes, oye, se claven con los talleres de los básicos de la fe cristiana, chicos. Apologética, evangelismo, escatología, mente renovada, perturbación, desintoxicación sexual. ¿Por qué? Porque son las cosas que van a tener con las que van a lidiar en la escuela, en la preparatoria, en la universidad. ¿Sí? Aquí en esa etapa, el Señor me llevó a profundizar en el estudio de la Biblia. Recuerdo, me le viví en la escuela, en la librería cristiana, y pues no había internet todavía, pero el diccionario bíblico, ¿qué tal? Enorme y toda la cosa, buscando, tomando tanto taller en cassettes que comprábamos y demás. Y lo que frustra esta fase, ¿saben qué frustra esta fase cuando no se saca provecho y no se decide en el propósito de esta fase? Se pierde tiempo muchas veces con la novia, o amigos, o Facebook, o videojuegos, o perdiendo el enfoque por diversas diversiones. Pero esta etapa que Dios ha asignado para tu vida tiene propósito. No descubres el propósito, no te sometes a esta etapa y lo dejas pasar, vas a vivir las repercusiones en la siguiente etapa, porque vas a estar mal preparado para la etapa que sigue. Joven de 28, 23 años, universidad, carrera. Tiempo de desarrollar habilidad y de servir, de emprender y de fracasar. ¿Sí? Entonces se desarrolla aquí las habilidades. Empiezas a foguearte con el trabajo, las tareas, actividades. Obtienes el conocimiento profesional, laboral, doméstico que vas a requerir para tu vida profesional. Donde encuentras tu don, donde desarrollas tu liderazgo. Donde te preparas para tu vida laboral y matrimonial. Empiezas aquí a acumular conocimiento, a acumular ahorro, economía. Donde tienes la responsabilidad y la libertad, pero respetando las reglas de la casa. Y es aquí donde recomendamos a los jóvenes que tomen el taller de liderazgo, autoridad, orden creacional, finanzas, matrimonio, porque lo van a requerir para la siguiente etapa. Se van a estar terminando casando y necesitan prepararse para todo eso. Y es aquí donde el Señor, en esa etapa me llevó a mí a dirigir varias asociaciones estudiantiles, proyectos y demás, que iba a ser crucial para la siguiente etapa. Es una etapa, fíjate bien esto, más que para disfrutar, para foguearse en los dones que Dios te ha dado. Sí, y adquirir sabiduría y conocimiento. Lo que frustra esta etapa es el enfrascarse con la novia. Les ha tocado de que están ahí, salen de la escuela y demás, y todo gira alrededor del noviazgo y de la parejita, y están ensimismados unos de otros. O la vida de excesos con los amigos. Sí, y no sacan provecho de esta etapa. Para luego la etapa de adulto. Tiempo para independizarse económicamente. Independizarse, pagar la renta, servicios, ya responsabilidades de adulto. Recuerdo que dices, ahí está vida de adulto. Empezar a hacer declaraciones, sí. Invertir, arriesgar. Es el tiempo ideal para arriesgar sin familia, sin hijos. Para trabajar arduamente, para construir un patrimonio, para prepararse para la vida de padres. Y es ahí donde el Señor, ahí sí, eso me llevó por etapas donde pude emprender, fracasar y demás. Y es ideal porque no pones en riesgo a ninguna familia. ¿Sí? Aquí los talleres de padres sabios o de la iglesia son ideales para poder desarrollar mejor esta etapa. Luego llega la etapa de casado, de adulto, que también es entre 20 y 30 años.
o hombres en sus 40s. Es un tiempo para tener hijos. Ya no es un tiempo para arriesgar, sino cimentar lo construido. Para luego pasar a la etapa de adulto, de 40 a 60 años. Una etapa para consolidar lo construido, invertir en los hijos, extender la influencia y enseñar a otros y desarrollar a otros, con hijos, discípulos, para luego terminar con la etapa de anciano, donde le bajas el ritmo, donde conviertes en consultor, donde ya es una etapa de mayor descanso. Todas esas etapas todos pasamos por ellas, chicos. Todos. De hecho, como asesor de seguros, cuando vamos con las personas decimos, ok, hay cosas que son inevitables, vas a llegar a la vejez y todos tienen estas características, ¿sí? Hay estos riesgos y demás, y damos la asesoría patrimonial porque hay propósitos y hay etapas que son para todos, sin importar tu creencia. ¿Por qué es importante esto? Porque no puedes vivir la vida como quieres. Siempre viajando. No puedes vivir siempre como niño. Si les ha tocado, sí que hay gente que tiene síndrome de Peter Pan. ¿Saben cuál es el síndrome de Peter Pan? Que no quieren madurar, no quieren crecer, no quieren la vida de adulto de responsabilidad, pero es inevitable. Ya bigotones y demás y sin querer tomar responsabilidades. No puedes vivir tampoco siempre como dependiente de tus padres. Sí, hay gente ya en sus 50 que todavía siguen dependiendo de sus padres y dicen, no. Ponen demanda en Estados Unidos. Las ponen. No, tampoco puedes tener hijos cuando quieras. Tampoco. No puedes vivir la vida tampoco arriesgando tu patrimonio en cualquier momento. Hay una etapa idónea para eso. ¿Vamos entendiendo, chicos? Cuando entiendes los diferentes ciclos de vida que Dios ha marcado para la vida del ser humano y demás, sabes que hay propósitos generales para dichas etapas. Esta etapa, este rango de oportunidades para tener hijos. Hay gente que quiere tener hijos ya a los 60, 70 van a tener nietos. Sí. Y no hay la fuerza suficiente, no hay la estamina suficiente para poder lidiar con niños pequeños y demás. ¿Por qué? Porque hay sufrimiento cuando hay desfases. Pues no son tiempos idóneos. Arriesgas y aprenden de casados con hijos versus de soltero. Chinera, es que de soltero me la pasé de parranda, de fiesta en fiesta, y pues hasta ahorita se me está ocurriendo emprender algo. Pues era el tiempo para no disfrutar, para invertir, para emprender, para arriesgar, pero ahorita quieres poner en riesgo todo, y Señor te puede estar guiando, pero es muy estresante, y no es el idóneo. ¿Sí? Hay quienes tienen que tener hijos ya muy grandes, y ya no es con la misma fuerza. Hay quienes encuentran su lugar en esta vida y su don ya muy grande o de casados. ¿Por qué? Porque estuvieron en la lela el resto de su vida, en su primera etapa de vida, sin autodescubrirse, sin ejercer ningún oficio ni nada, y hasta ya muy grandes empiezan a descubrir qué onda con su vida. Sí. Recuerdo un compañero, o sea, estaba en sus 40 y volvió a estudiar una carrera, terminó y volvió a estudiar otra carrera porque estaba tratando de hallar su lugar. Cuando ya se pasó el tiempo, es tiempo de tu vida laboral. ¿Sí? Hay tiempos donde no aprovechaste y disfrutaste a tus hijos. Algo que el mundo te ha querido enseñar es que no necesitas respetar los tiempos idóneos. Y acuérdate, cada temporada es con un propósito. Se pasa la temporada, bye con dicho propósito. Algo que enseña el mundo con el feminismo es que, oye, tú puedes congelar, a la mujer les enseña que pueden congelar sus óvulos y pueden tener los hijos cuando quieran. Y eso lo enseñaron a partir de los 2000, de los 90 y algunos congelaron sus óvulos para luego contarse que congelados va disminuyendo la probabilidad, aún los óvulos congelados, de fertilidad. Y tenemos situaciones, no sé si han visto artículos que han sacado de mujeres que se entregaron a la vida profesional
y dejaron de vida, su etapa productiva de tener hijos y demás, porque les enseñaron esa mentira, no respetaron esa temporada, y cuando ahora quieren tener hijos, están resentidos porque ya no pueden. Ya no. Sí. Y no porque no podían físicamente, que sería otra cosa, sino porque ellos dejaron pasar esa oportunidad, no respetaron el propósito de Dios para esa etapa de su vida. El ignorar el propósito de cada fase te puede llevar a desaprovecharla. Forjando apenas tu carácter ya de casados o a lidiar con la autoridad cuando pudiste haberlo hecho de soltero y tener un matrimonio sumamente placentero. Pero pues como no lo hiciste, pues ahora de casado, vale, súfrele. El horno se convierte en tu matrimonio cuando debió haber sido la etapa de soltero. ¿Sí? O utilizas la adolescencia y la juventud para disfrutar y no para invertirla. O pares llegando a esta fase vacíos, sin recursos emocionales, intelectuales, económicos, porque toda su vida fue dedicada de soltero al placer, a la diversión, al entretenimiento, sin invertir nada para enriquecerse en su vida. ¿Qué pasa con eso, chicos? Hay propósitos. Tu propósito general está compuesto por diferentes propósitos en diferentes etapas, diferentes tiempos. Es tu responsabilidad discernir el propósito de la temporada que estás viviendo, de la circunstancia que estás viviendo. El Señor nos ha dado la capacidad de hacerlo. Cuando le dijeron a Jesús que le mostraron una señal para mostrar que Él era el Mesías, el Señor le dijo, hipócritas, que saben discernir los tiempos, los cambios de tiempo, cuando va a llover y demás, y no saben discernir los tiempos que estamos viviendo. Porque Dios te ha dado la capacidad de hacerlo. Pero ¿sabes qué pasa? El enemigo nos tiene bien distraídos, porque requiere solamente un poco de reflexión en lo que estás viviendo. Si el Señor está permitiendo esta circunstancia en mi vida, y en la Biblia te dice cuáles son los propósitos de Dios para ti, las diferentes opciones, no es física cuántica para discernir cuál es lo que Dios tiene preparado para ti. Y más cuando entiendes también los ciclos biológicos y demás. Oye, esta es una etapa única. ¿Qué es lo que el Señor quiere que haga? ¿Cuál es el tiempo idóneo para hacer algo de acuerdo a mi ciclo de vida? ¿Sí? Y aprovecharlo. Porque, chicos, estamos en continuo movimiento y va a pasar. Y luego uno va a querer regresar de que, chin, ¿por qué no lo hice? Chin, ya pasó el tiempo de eso. Se me perdió la oportunidad. Sí, porque estuviste distraído y no buscando discernir propósitos para tu vida. ¿Terminamos? Quiero terminar con un llamado para que todos aquellos que no han rendido su vida a Cristo lo puedan hacer ahora. Mira, la Biblia dice que Dios es perfecto, santo y justo. Y Él no permite la maldad en su presencia. Y por causa de nuestro pecado, dice la Biblia que todos hemos pecado, estamos separados, destituidos de la gloria de Dios. No solamente separados, sino somos reos de juicio para una destrucción eterna. Porque el pecar contra el ser humano te puede traer unos cuantos años de cárcel aquí o la pena de muerte. Pero pecar contra Dios, el crimen se castiga de acuerdo a la gravedad del delito, y eso es de acuerdo contra quién estás pecando. Y pecar contra un ser cuya valía no se puede cuantificar, que es mucho más importante y valioso que todos los ángeles, que toda la humanidad, que toda la creación. Solamente hay una forma de pagar, justa, y es una eternidad en el infierno. Pero Dios te ama y no quiere que mueras. Y Él se hizo hombre y pagó en la cruz la condena que tú y yo merecíamos. Y te ofrece el perdón de pecados de forma gratuita. Si tú estás dispuesto a hacer dos cosas: arrepentirte, que estás dispuesto a renunciar a tus pecados, a rendir tu vida, para que ya no seguir tus propios caminos, sino seguir los de Dios, para hacer su voluntad, de acuerdo como lo marca la Biblia. Eso es arrepentimiento. Ya no seguir tus propios caminos, tu propia moralidad de lo que crees bueno o es mal. Ahora el Señor la definiría. Y creer en el Evangelio. Es decir, creer que en este mensaje de salvación, que Dios
se hizo hombre en Jesús, murió por ti en la cruz y que resucitó el tercer día para darte el perdón y la vida eterna. Si tú crees en esto y estás dispuesto a arrepentirte, dice la Biblia que invoques el nombre del Señor Jesús para que seas salvo. Y si quieres hacerlo, quiero llevarte en esta oración, donde invoques el nombre de Jesús, donde le pides que te salve. Cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, Dios, te pido que me perdones por todos mis pecados, por seguir mis propios caminos y no los tuyos. Pero te pido que me salves, que me limpies de toda mi maldad. Yo creo, Jesús, que tú eres Dios, que moriste por mí en la cruz y que resucitó para el perdón de mis pecados. Y hoy, Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración y fue una expresión genuina de arrepentimiento y fe, felicidades, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Pero tienes que empezar a congregarte. Como señal de esta conversión, tienes que empezar a congregarte, a leer la Biblia. Si no lees la Biblia, empiezas a leer la Biblia, señal de que te vale todavía la voluntad de Dios y sigues sus propios caminos. Congregarte, empezar a leer la Biblia, partir del Nuevo Testamento y discipularte. Son tres cosas que manifiestan tu verdadera conversión. Si quieres que estudiemos con eso, acompáñanos. A todos los demás, chicos, ¿cómo andamos con los tiempos y temporadas de nuestra vida? ¿Estamos discerniéndolas? ¿Estamos aplicándolas? ¿O estamos resistiéndolas? ¿O desaprovechándolas? Así. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos das la sabiduría para vivir como a ti te agrada, Señor. Pensamos que esa sabiduría implica discernir los propósitos para las temporadas y los tiempos que tú has marcado para nuestra vida, Señor. No permites que vivamos como necios, Señor, o resistiendo tu voluntad o resistiéndola, Señor. Sabemos que el propósito que tú has marcado para nuestra vida va a requerir que cumplamos muchos propósitos con diferentes etapas, Señor, que tú has marcado para nosotros. Ayúdanos, Señor, a someternos a ellos. No permitas que nos quedamos estancados, sino que podamos seguir avanzando, Señor, en lo que tú has marcado para nosotros. Sácanos, Señor, del estancamiento y ayúdanos a someternos a tu voluntad, a tus propósitos, Señor, en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.